Estamos. Dios les bendiga a todos, a los hermanos que se van a ir conectando a este en vivo hoy viernes 2 eh, de noviembre ya. Gracias a Dios que nos deja llegar a este tiempo, ¿verdad? Vamos a dar un 30 segundos, 40 para seguir invitando y repartiendo y usted háganos ese favor de ir compartiendo, mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga, esta en vivo que vamos a hacer en esta noche, ¿verdad? Y ya casi vamos a iniciar con este tema tan tremendo, ¿verdad? Que hemos estado compartiendo, ¿verdad? Con ustedes hace como 8 días, 15 días estuvimos eh, con el primer programa sobre eh, los falsos eh, profetas, ¿verdad? Que es algo tan tremendo, mi hermano y mi hermana, que estamos viviendo. Esto es de todo el tiempo que hemos estado viviendo este acontecimiento y muy claro, Jesucristo nos lo dejó escrito, ¿ah? Nos lo dejó escrito para que estuviéramos pendientes, para que estuviéramos pesando absolutamente todo lo que con respecta a la Biblia, ¿verdad? Y todo lo que con respecta al evangelio de Jesucristo, ¿verdad? El único evangelio que puede haber sobre la faz de la tierra tiene que ser el de Jesucristo. Voy a encenderle aquí al pastor Eduardo Mora, que me acompaña esta noche. Pastor Eduardo, qué bendición tenerlo aquí en Desenmascarando a los falsos profetas. Segundo episodio, segunda parte, en el primer episodio, en la primera parte que estuvimos hablando acerca de este tema, mi hermano. Estuvimos tocando, si usted no tuvo la posibilidad, ¿verdad?, de conectarse ese día, eh,
Le voy a recordar, después de que el pastor Eduardo se presente, ¿verdad? Y nos salude a todos los que estamos conectados a esta hora y los que se van a conectar posteriormente a la transmisión. Pastor Eduardo, Un qué placer, Luisito, bendición, mi estar hermano pastor, nuevamente que esté aquí. compartiendo la palabra contigo. La última vez que lo hicimos algo parecido fue allá en la radio, creo. Y hoy, pues hoy estamos acá compartiendo este tema, que es un tema bastante polémico, bastante controversial. Es un tema que verdaderamente saca roncha, por decirlo de esa manera. Es un tema doloroso para muchos, pero es la verdad. Y lamentablemente estamos viendo tiempos donde esta proliferación profética se está dando a volumen, pero gigantesco. Y no solamente en esta nación, sino en muchas naciones. Cuando tenemos la oportunidad de viajar, nos damos cuenta de cómo esto ha infectado gente buena, iglesias nobles, pastores nobles, y con una buena causa, déjame decirte, sí, con una buena causa, pero sin un rumbo fijo de parte de Dios. Así es que bienvenida sea la boda y muchísimas gracias por la invitación y espero que puedan ser de bendición los temas que vamos a tratar y que usted obviamente sea bendecido. Amén. El pastor Eduardo Mora, él ha escrito, si lo hacemos un poquito para adelante, pastor, aquí, para acomodarlo, eso, ahí. El pastor Eduardo les decía, es un escritor y ha publicado muchos libros, pastor, si nos comenta algo al respecto. Sí, bueno, ya tenemos 7 libros publicados y estamos por sacar 2 más. 5 están en inglés, perdón, en español y 2 en inglés, que son 7 ya. Y estamos sacando otro más de enseñanza pastoral y uno más de mujeres. Se llama Bella, el volumen número 2, Voces que Callan. Tenemos La Llave, tenemos Despertares o Awakenings y tenemos Eres. También tenemos Awakenings y tenemos Bella. Así es que hay mucho ahí para leer y todo es enseñanza fundamentada en la palabra del Señor, ¿verdad? Bella, los libros de mujer, que es tan importante reconocer ese ministerio femenil, pero también hay unas situaciones que se han dado, que se han pautado en este tiempo en cuanto al entorno de la mujer y hay un empoderamiento totalmente falso que obviamente pues a muchas féminas no les gusta y yo quiero decirle que yo soy un defensor del ministerio de la mujer. Yo defiendo totalmente y admiro a la mujer trabajadora, admiro a la mujer ama de casa, cualquier tipo de mujer que echa para adelante, yo le admiro. Y más cuando tiene un llamado de Dios, que yo no puedo negar el llamado de Dios en ellas. Pero hay un empoderamiento falso y todo esto y lo de los falsos profetas y el falso apostolado inició en el Génesis. Todo inicia en el Génesis, en el engaño que le da la serpiente antigua, ¿verdad? El diablo, como usted le quiera llamar, Lucifer, o como decía un chiquillo un día de estos ahí que lo entrevistaron y que ¿qué hizo en el día de Halloween? Y dice, yo hice la cara de un pisuicas y me dio mucha risa porque eso es una palabra muy, muy costarricense, ¿verdad? Pisuicas. En algunos lados le dicen chamuco, en algunos lados le dicen el chanclas. Y, bueno, Asmoideo es el nombre exacto, de un demonio. Exacto. Entonces, claro. Pero sabemos que es el enemigo de las almas, ¿verdad? Yo no lo menciono mucho porque yo menciono al vencedor, al que ganó, al que siempre ha tenido victoria sobre nuestras vidas, obviamente Jesucristo el Señor, ¿verdad? Jehová de guerra, varón, Jehová su nombre, dijo el libro de Éxodo, ¿verdad? Así es que en eso estamos aquí, Luisito, y ojalá que la gente pueda ser bendecida y se puedan ahí comunicar y que estos videos los puedan canalizar a otras personas, ¿verdad? Sabemos que los podemos subir a YouTube, a otros medios, pero usted los puede compartir. Yo, gracias a Dios, comparto los videos y son muy vistos en Argentina y en Perú y en muchos lugares del mundo y la palabra está llegando porque a veces uno piensa, Luis, que uno está solo en el mundo. Sí, claro. Porque todo está como en contra, es que tiene un pensamiento contrario a la corriente, pero yo decidí ser como el salmón, en contra de la corriente, pero ajustado a la norma y pauta bíblica establecida por Dios y en el canon bíblico, ¿verdad? Así es. Lo que no está en la Biblia no es de Dios, no así de fácil. Pura palabrería, ¿verdad? De hombre. Un saludo a José Obando, Alejandra Prado, Mayela Brenes, Alien Murillo y a todos los que se van a ir conectando ahí más adelante.
La vez pasada estuve conversando con el pastor Gilbert Ulloa, pastor Eduardo, y estuvimos hablando de unos puntos, ¿verdad? Importantísimos que los vamos a repasar en este momento para que usted tenga un conocimiento. Un saludo también a mi hermana, la profeta Virginia Vargas. Gracias, mi hermana profeta, por conectarse. Estuvimos hablando de los siguientes temas, de qué es el presbiterio, ¿verdad? Que el canon ya está cerrado, ¿verdad? La Biblia ya no se le puede, no se le puede agregar ni poner nada. Ni quitar ni poner absolutamente nada. Estuvimos hablando de que sí hay profetas en este tiempo de la gracia, ¿verdad? Pero que están limitados, porque ya no son jueces como lo fue Samuel en aquel entonces, ¿verdad? Que Samuel fue un juez y que tenían esa autoridad para hacer las cosas. Y Dios les hablaba, es que Dios les hablaba de la venida del Salvador a ellos, al profeta. No existían los pastores, eran apóstoles, profetas y maestros. Bueno, en el tiempo, en el Antiguo Testamento no habían apóstoles tampoco. Ah, bueno. No habían apóstoles. Acuérdense que cuando se da el nombramiento de los apóstoles como una carta de inspiración y una carta de enseñanza, Pablo la dirige al grupo de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, y la gente la apropió para hoy en día. Entonces, realmente se estaba refiriendo Pablo a los apóstoles que Jesús había establecido, que eran 12. Después de ahí hay un movimiento apostólico y habían otros apóstoles, pero eran el apóstolos en el griego, que es el enviado a llevar una comitiva bajo una unción pertinente en ese rango, específicamente para actuar en ese rango. Hoy en día se ha manipulado y se ha tergiversado, porque un apóstol es un fundador de iglesias. Algunos dicen que es el pastor de los pastores, pero no, va más acá. No es el pastor de los pastores. El pastor, dice la palabra de Dios, que vendrá, o sea, no ha venido. El pastor de los pastores. Ajá, el príncipe de los pastores, Jesucristo. Jesucristo. Sí, y eso es algo tremendo porque hay un tema ahorita que se está dando también y la gente espera la venida de Cristo, pero la gente confunde lo que es la segunda venida con el arrebatamiento de la iglesia. Y hay algunas personas que desgraciadamente, como lo dice la Escritura, como lo anunciaron los profetas y Pablo lo dijo, muchos serán engañados. Hay gente que está negando totalmente que la iglesia va a ser arrebatada. Entonces, pero ese es otro tema que después podríamos tocar. Yo he hecho algunos videos acerca de esa enseñanza, por qué la iglesia definitivamente no puede jamás y nunca pasar por la gran tribulación. Entonces, ellos anunciaron la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, al pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo vino a los suyos, dice la Escritura, Juan lo describe, que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Y obviamente el sistema político de aquel entonces, que hoy, después de tantos años, está disfrazado por la Iglesia Católica Romana, solo que ahora es oración y rosario y otras cosas, pero antes era el que no hace lo que nosotros queremos que haga, lo crucificamos en un madero. Y esa era lo que pasaba. Entonces es como cuando los españoles vinieron a América y a estos países, le decían a los indios, mataban a 4 delante de ellos. ¿Quién quiere ser católico? El que no era católico lo mataban. Y así era de fácil. Cómo ellos vinieron no a conquistar, sino a usurpar las tierras, a robar la bendición que tenía la persona de ser pensante, y lo esclavizaron a un sistema rudimentario de esclavitud en todas las proporciones, religiosa, político y social. Hasta el día de hoy, que mucha gente todavía está así. Ahora vuelvo y te digo, disfrazado bajo un manto de que produjo el oscurantismo, ¿verdad? Claro. De religiosidad, de apacidades. Y la Biblia habla muy claro de todo eso, ¿verdad? Es una cobertura total, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre que en este tiempo de la gracia sí hay profetas, ¿verdad? Hablamos también bíblicamente que el tiempo profético se va a terminar. Y también hablamos de los límites que tienen los profetas en este tiempo de la gracia. Están limitados totalmente. Y también hablamos
de los profetas falsos y sus profecías falsas, ¿verdad? De encantamiento, de dulzura al oído, de ensueño. De sueños, ¿verdad? Sueños. Eso es un sueño. Sí, así lo dice. Y Isaías lo habló, ¿verdad? ¿Quién nos ha encantado? ¿Quién nos ha maravillado? Y Pablo hablaba de las fábulas, es algo tremendo, es como una fábula de Esopo, ¿verdad? Pero lamentablemente hay algo que yo achaco y es que hay una mala información, hay mala formación y no hay educación. Cuando la gente aprende, cuando la gente estudia un poquito, se da cuenta de que hay cosas que verdaderamente no tienen un asidero bíblico legal. Hay personas que a mí me dicen, es que yo siento, ¿no? Yo puedo sentir muchas cosas. Es que no es lo que uno sienta, es lo que Dios dice acerca de ese sentir. Lo que Dios dice que tenemos que sentir en la palabra nosotros. Ahora, porque por nosotros fuera, hasta borramos lo que Él nos escribió que sintiéramos y lo escribimos lo de nosotros. Ok, Isaías profetiza acerca de Jesucristo y la cruz del Calvario. Vea qué interesante. Y esa palabra de Isaías 53 se da en el Gólgota, en el monte de la Calavera. Pero en el Getsemaní, en el huerto donde Jesús está pasando la batalla de su vida, donde se reventaron sus vasos capilares y caía la sangre sanando el huerto, porque eso es otra tipificación del huerto del Edén. Jesús siente y se aterroriza humanamente. Hay gente que dice que no, pero sí. Y dice, Padre, si es posible, pasa de mí. O sea, él sintió, humanamente hablando, porque él nunca apeló a su divinidad. Entonces, y eso es lo que pasa hoy día. Hay mucha gente que siente cosas y era noble que Jesús sintiera que, ¿por qué voy a morir? Es que me va a doler. Es que lo que me están haciendo o lo que me van a hacer no tiene sentido de ser, no tiene una razón justa. Pero no se haga lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo anhelo, lo que yo deseo, sino la voluntad de mi Padre. Y ese es, Luis, el problema de hoy en día. La gente habla y te ponen, por ejemplo, en el Facebook, Dios te dice, no, ya Dios dijo. No es lo mismo decir, Dios te dice, o Dios dijo, o Dios habló de tal manera. Ya hoy en día, ya ese cuento de Dios me dijo no existe. De hecho, en uno de los libros, Voces que Callan, yo escribí algo acerca de eso, un capítulo que dice, cuidado con aquellos que dicen Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada, ¿verdad? Pero bueno, es parte de la enseñanza y la temática que hoy en día lamentablemente se está dando, ¿verdad? Ya veo gente conectada por ahí, que Dios te bendiga. Joshua, un pastor amado, Joshua ahí a Lucrecia Palacios de Tyler y de Chatsworth, Tennessee. Así es que les saludamos también por acá. Tenemos abiertos los dos Facebook. Y bueno, comuníquese con otros y algo grande va a pasar aquí. Porque yo sé que Dios va a abrir y quitar vendas de muchos, ¿verdad? Ahora, a mí me dice... Déjeme nada más, pastor, perdone que le interrumpa. Usted nos puede hacer sus comentarios, sus preguntas. Para eso estamos aquí, mis hermanos, con todo el respeto. Así como nosotros vamos a exponer este tema de desenmascarar a los falsos profetas, con este mismo respeto que usted se merece, con ese mismo respeto, envíenos usted sus preguntas, sus comentarios, que son, Pastor Eduardo, importantísimos para poder saber dónde estamos cimentados, en qué estamos, cuál es esa roca, ¿verdad? O si estamos en un pantano, meciéndonos. Exactamente, o en una arena movediza, ¿verdad? Vamos a estar hablando de características de falsos profetas, mi hermano. Exactamente. Y hay una situación del diccionario que me llama mucho la atención y me di a la tarea de buscarla, y el LinkedIn te dice lo que es un falso profeta. Bien, qué interesante. O el pseudo profeta, que hablamos algunos, ¿verdad? Es una persona que se adjudica un don, primeramente, que no le corresponde. Porque el don de profecía es un regalo que Dios dio a la iglesia. ¿Ya? El profeta es un don para la iglesia. ¿Ya? Ahora bien, se adjudica un don que no le corresponde. Él finge que es profeta y dice que es profeta y es ilegítimo. Ahora te voy a decir por qué se convierte en algo ilegítimo. Y hace unos días escuché yo un muchacho de Dominicana, que Dios lo ayude, que Dios se le revele. Me están preguntando.
Pero bueno, ahorita contestamos ahí algunas de las cosas, claro, ¿verdad? Claro, que es importantísimo. Y vuelvo y reitero, esto no es para un debate, esto no es para un pleito, esto es simplemente claro, para edificar, ¿verdad? Claro. Entonces, este muchacho, cuando él dice algo de parte de Dios, que es en una forma muy emotiva, porque hay ciertas características que llevan a la gente a escuchar a estas personas. Y bueno, y voy a hablar algo aquí. Si una persona creyente no tiene una comunión con Dios, no tiene un devocional privado, no tiene una vida de oración plena y no es un buen ser humano y un buen cristiano, automáticamente se va a dar la cabida a que escuche lo que quiere escuchar, porque su oído está atento a las cosas lindas que quiere escuchar. Ahora, antes eran profecías de que un rey temblaba cuando venía un profeta, temblaba. El rey, cualquiera que fuera, temblaba y le abría de par en par las puertas para que entrara el profeta. Y él anunciaba o vida o muerte. Punto. That's it. Así era como se anunciaba la cosa. Hoy en día no. Ahora, tengo que aclarar que no es lo mismo profeta y don de profecía, que es otra cosa, que era lo que lo que Pablo habla en el capítulo 14 de Primera de Corintios, que es don de profecía, que es otra cosa. Y ahí dice, profeticen y traten de profetizar, pero profetizar es otra cosa. Y hay alguna gente que dice, es que había mujeres profetas, las hijas de Felipe, ellas no eran profetas, profetizaban, que era diferente. Entonces, cuando leemos la Biblia tal y como es y aprendemos las estructuras tal y como son, nos damos cuenta de que también nosotros hemos estado en muchos errores que nos inculcaron con buena razón. O sea, porque yo no voy a decir que el pastor que a mí me enseñó tal cosa, después me lo enseñó de mala manera. Él creía que era aquello, ¿verdad? De una manera incorrecta. Como el tel era el cajón del diablo. Decía hoy en día, Ávila, qué bendición es, ¿verdad? Y decía Gigi Ávila que el televisor era el cajón del diablo. El cajón del diablo, y hay que botarlo y darle 3 martillazos. Y terminó, o sea... con una cadena mundial de radio, de televisión. Una de las que todavía está. Vamos, evangelizando Camuy, Puerto Rico, perdón. Mundo. Qué tremendo. Allá en Camuy. Que Dios bendiga la obra que este hombre hizo claro, y que siga para adelante, ¿verdad? Pero son cosas, ¿verdad? Que a uno le enseñaron. Yo recuerdo que a mí me enseñaron que yo no podía ir a una soda. Pero yo era muchachito, yo inicié a los 9 años y yo no podía ir a una soda. ¿Pero por qué? Porque ahí llegaban los pecadores, pero es que yo soy un pecador también. Entonces, cuando me di cuenta que eran los escarnecedores, que esto es otra cosa, pero bueno, y no se podía uno montar en bus, en taxi, en esta época en Uber, porque era sillas de escarnecedores. Sí, claro que sí hay sillas de escarnecedores, ¿verdad? Pero no es que uno va a escarnecer. Entonces, son cosas que uno aprende y uno dice, ay, Dios mío, ¿verdad? Qué mal que estaba yo. Entonces, esta situación, ¿cuándo se hace ilegítimo que un profeta o un pseudo profeta queda en una parte no legal, sin asidero bíblico legal, en el momento que se autoproclama profeta? Ahí está. Porque nunca vemos a un apóstol Pablo dirigir, yo soy el apóstol Pablo, hijos míos, Timoteo, Tito, Aquila, Priscila, Loida, Eunice, fulano y fulano. No. Siempre Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces la grandeza está en servir. Entonces la gente quiere ser reconocida. Y una de las características, o de las personas que estudiamos un poquito y trabajamos con la conducta humana un poquito, nos damos cuenta de que el apóstol o la persona que necesita, o el profeta, o cualquiera que necesita ser reconocido es porque tiene una autoestima muy baja. Tiene un complejo de inferioridad tremendo y necesita que Dios le ayude a sanarse emocionalmente. ¿Por qué? Porque usted no necesita ser reconocido. Necesitamos dar a conocer la obra de Cristo. Acordémonos la enseñanza del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 en adelante, y dice que nosotros fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces les decía, cuando un profeta, y hablaba yo de este muchacho de Dominicana, él dice, ¡ay, profeta de Dios en este lugar! Y la gente, ¡aleluya, gloria a Dios! Aquí hay profeta. Óigame, eso ya es humanismo, eso ya es un sincretismo del mismo infierno. Y este muchacho, yo lo digo, fue a Puerto Rico y le dijo a una mujer de Dios, porque yo no puedo decir que es del diablo, porque conozco su obra cuando inició y ahora también la conozco, difiero de muchas cosas y no voy a mencionar nombres para no entrar en polémicas detalladas, pero le dijo a esta mujer que Dios le mandaba a decir
que Dios estaba muy agradecido con lo que ella estaba haciendo. Pastor, disculpe. ¿Usted se imagina? Espere nada más le meto aquí el Ajá. camión, tome agüita. Tomamos agüita. Eso me decían a mí cuando yo me convertí a Cristo. Yo estaba pollito en el Evangelio, ni leía la Biblia, porque no a usted no te inculcaba a leerla. No. Sí, pero usted sabe el proceso de humano. Claro. Y a mí me daba pereza. Y entonces decía una hermana que ella decía que era profeta y de la iglesia, decía, hermano Luis, el Señor me dijo que le dijera, y yo me quedaba frío, y después yo llegaba a la casa y analizaba, y yo decía, pero ¿por qué Dios no me dice a mí? ¿Por qué me manda intermediarios? Pastor. Exacto. Sí, entonces yo me quedé perplejo, anonadado, estupefacto, porque ¿cómo Dios me va a mandar a mí, a un ser igual a mí, a decirme que Él me agradece? Yo siento, cuando yo soy agradecido con Dios, siento su presencia y Dios acepta mi gratitud, porque es adoración a Él, al igual que el sufrimiento. Porque el sufrimiento es adoración. Cuando uno está sufriendo es adoración. La gente piensa que adorar es levantar las manos y llorar y no, moquear. No, eso no es adoración. Música suavecita y la gente dice, ve si la gente está perdida hoy, que dice, vamos a entrar a la presencia del Señor. Entonces digo yo, ¿cómo que vamos a entrar a la presencia del Señor? Sí, la presencia del Señor tiene que andar. Ahora, los profetas de antes decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es diferente. Porque el Espíritu de Dios venía y descendía sobre los profetas, sobre Isaías, sobre Jeremías, etcétera, etcétera. Los profetas mayores o menores, el Ketubín, el Epjín, etcétera, etcétera. Pero hoy en día es diferente. El Espíritu Santo vino a ser morada en mí. Entonces yo debo vivir una vida y algo cotidiano de Dios totalmente desde que amanezco. Ahora, uno de los descalabros que se están dando en los hogares es precisamente porque falta instrucción y faltan hombres que asuman la posesión sacerdotal, que oren por su familia y no que declaren y profeticen y rechacen y condenen. No. Es que el hombre ha dejado la esencia que Dios le dio, el rol que Dios le dio, y aquí está. El hombre macho varón. El hombre macho varón de Dios. Exacto, de Dios. ¿Verdad? Exactamente. Sujeto a Dios. Exacto. Porque un hombre que lleva su hogar al descalabro es porque no tenía a Dios. Aunque vaya a la iglesia. Perdone que se lo diga, aunque vaya a la iglesia, aunque cante coritos, aunque sea diácono, aunque haya sido el que donó el piano. Aunque si no es sacerdote, no es apto para el puesto. O sea, inclusive yo hablaba un día de estos acerca, es otro tema, pero bueno, a veces lo metió unos días en unos líos. Hablaba acerca de la corrección de los niños. Sí, claro. Y yo decía, un padre que maltrata a sus hijos, no tenga hijos. Y yo hice, bueno, y me disculpo con algunos, pero a mucha gente le digo yo, si usted no puede traer hijos al mundo, dice así. Sí. ¿Verdad? Porque hay que ser uno tajante con eso, pero eso es lo que pasa hoy, falta educación, falta que haya sentido común y apreciación bíblica, pero no la hay. Hay interpretaciones mentales, eso es otra cosa. No hay una hermenéutica correcta, no hay una homilética trazada correcta. Verdaderamente la gente escucha. Por ejemplo, hoy están leyendo libros apócrifos, libros deuterocanónicos que no traen revelación divina, que están fuera del canon que estabas hablando la semana pasada con el pastor Gilbert. Y es importante que entendamos que esos libros, inclusive si alguien defiende a la Iglesia Católica Romana, la misma Iglesia Católica Romana no los aceptó en el canon bíblico. ¿Por qué ahora vienen a aceptarlos? Algunos, no ellos. Vea qué tremenda contradicción entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, Luis, esto es tremendo, esto es muy profundo. Entonces les hablaba que el pseudoprofeta tiene la necesidad de tener control. Tiene la necesidad de tener control. Y prácticamente le hacen un dios. Se endiosa. Y eso fue lo que pasó en el Génesis. Cuando el Satanás llega, y lo voy a leer aquí, dice... Porque la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No fue eso lo que Dios dijo. Ya él metió a todos. Era uno. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, ahí lo está diciendo, pero el diablo era astuto y malo.
Claro. Y dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, le dijo dónde estaba. ¿Dónde estaba? Porque él escuchó, Satanás no es Dios. Hay gente que piensa que Satanás es como Dios. Y hay gente que dice, Satanás tiene poder. No tiene poder. Satanás es un usurpador total. Y dice, de la identidad de Cristo. Dice, no comeréis de él, ni le cortaréis para que no muráis, ni le tocaréis. Óigame, era nada más de lejitos y pase de la vuelta. De la vuelta rapidito, ¿verdad? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, contradiciendo la orden divina, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, cuando llegan los fines de año, sale a proliferar un montón de profetas falsos del enemigo diciendo, este año que viene se van a morir tantas celebridades. Pues ¿cuántas celebridades hay en el mundo? Tienen que morirse 20 o 30. Si tienen 95 y 100 años, pues ya imagínense. Pastor, ¿sabe cómo le llamo yo a todos esos? Antes voy a saludar a mi hermana Telmira Garita Carvajal, a Jennifer Badilla, a mi hermana Elías Murillo, que se conectaron. Nostradamus. Son Nostradamus. Exacto. Son unos y entonces, de ¿y cómo comienzan? Vuelven a ver a la gente, y esa es la manipulación mental. Escúcheme bien. Usted ha sufrido mucho. ¿Quién no ha sufrido en la vida? Dios me dice que tu sufrimiento a partir de ahora, right now, ya mismo, se va a acabar. Todo lo que te hicieron, ¿verdad que hay gente que te envidia? Óigame, sí. Pero ¿cómo no va a haber gente que nos envidia? Si a mí me envidiaban en la escuela porque yo iba con unos zapatos taxi, los que se llamaban taxi en Costa Rica. A mí me envidiaban porque tenía unos taxi. Pero esos taxis, mi mamá se los daba a mi hermano cuando iba y a mí cuando, o sea, eran de todos, ¿verdad? Y a mí me envidiaban desde chiquillo. Me envidiaban hasta cuando cantaban el coro ahí desde la iglesia. Entonces la gente viene con esa manipulación. ¿A quién no le gusta escuchar que Dios lo quiere bendecir a uno? Lo que no te dicen es la forma para que Dios te diga a ti que te va a bendecir es lamentablemente la forma que tú no quieres. Y es que tienes que pasar sufrimiento y muerte de cruz, aflicción. Pero no temas, yo he vencido al mundo. Palabras de Cristo. Entonces la gente a veces me escribe a mí, yo no sé por qué estoy pasando tantas cosas, Dios, mi amor, mi vida. Si es una hermana, con todo el respeto, es que a usted le enseñaron un evangelio que no es el mío. Ese no es el Jesús que yo conozco. Ese no es el evangelio que yo conozco. Porque el Jesús que yo conozco me enseñó a mí a sufrir. Y desde que él estaba en el vientre, comenzó ahí la lucha. Porque fue rechazado ahí hasta en el vientre por José. Y después tuvieron que huir a Egipto, bueno, hasta los 33 años que lo llevaron a la cruz. Una cosa terrible. Entonces, nuestra vida es de sufrimiento. Ahora, no fue él varón aprobado por el dolor. Varón de dolores. Entonces, todos tenemos que ser aprobados por eso. Ahora, hay gente que si sigue así va a ser aprobada por eso si se quedan para la gran tribulación. Porque ahí sí es cierto que van a sufrir. Sí van a querer haber ido antes. Pero ahí les van a cortar la cabeza. Pero es algo calientico. Yo me imagino que es algo así como guillotina, es en guillotina. Un chuzazo así ya. Pues, claro. Y es rapidito el asunto. Va a ser una carnicería. ¿Verdad? Mismo. Y entonces la gente en las iglesias están cantando calles de oro, mar de cristal, y por esas calles yo voy a caminar. Miren, no saben lo que están cantando. No saben lo que están diciendo. Por estar cantando o decir eso, ya entraron. Pero es que lo que están diciendo es que se están gozando sobre la gente que está saliendo de la gran tribulación a la salvación. Óigame. Qué cosa más terrible, qué ignorancia. Pero es que no todo lo que suena bonito es de Dios. Así y eso hay tantos coros que hay que erradicar de las iglesias. Y ahora, hoy en día hay tanta canción que uno no sabe si sacar a bailar a la hermana una canción romántica, porque no se sabe qué está diciendo. Ahora le llaman romántica. Sí, bueno, la música suavecita para que entre la presencia Pastor, del Señor. Si quiere vamos dice la hermana, una hermana que dice... Buscan elogios de hombres, me dicen aquí también a mí. Claro, bendiciones, mi hermana Loida Javier, dice, es de Cuba. De Cuba, qué bueno. Dice, hay personas que profetizan basado a lo que saben de la otra persona. ¿Y sí? Bueno, sí, humanamente es el don de vareta, el don de sospecha, ¿verdad? De aquel detective que había Magnum, ¿verdad? Vareta y Magnum. Sí, lamentablemente es eso, ¿verdad? Y es que vuelvo y digo, mire,
todas estas cosas que hoy se están dando, este sincretismo global, universal que se está dando en las iglesias, es solamente porque falta un ingrediente. ¿Cuál es ese ingrediente, Luis? Falta presencia de Dios en las iglesias. Cuando hay presencia de Dios en las iglesias, mire, la gloria de Dios se mira. La gloria de Dios se ve. Yo me convertí a los 9 años. Ahí iba a la iglesia de lunes a lunes, la iglesia llena de bote en bote. No había guitarra eléctrica, no había nada de eso. Lo que había era ¿Cuántos cultos? Era uno por noche, pero el sábado había ayuno y en la noche. ¿Por qué dijo? Uno por día. Todos los días. Todos los días. ¿Cómo se manifestó en la calle Azusa eso? Porque eran cultos, en California. Eran cultos, todos los días, hasta habían 3 servicios y la gente no. Exacto. ¿Por qué? Porque se abarrotaba tanto. No se preocupen, pastor. Pero hoy la ideología la iglesia no se llene. La presencia de Dios es la que va a llenar. Ahora, hay gente que me dice, es que estamos orando para hacer un templo nuevo. ¿Para qué vas a hacer un templo nuevo? ¿Para qué? Para atraer más gente. No, primero deje que el templo se llene por la presencia de Dios y que Dios traiga a la gente y después ven a ver si es la voluntad de Dios hacer un templo. Extenderlo. Hacer un porque templo. Hay unos que lo votan. Y si no, lástima, mándeme toda esa plata a mí, que yo sí la distribuyo bien en los países que yo voy. Hay gente que sí necesita. Así es. Porque la gente está desubicada totalmente. Y Dios me dijo, y ese Dios me dijo, es el mismo diablo, y es el mismo sentir humano. Entonces, algo quería tocar aquí, Luis. Y dice, bueno, Jeremías 23, del verso 5 al 8, habla claramente de los falsos profetas, ¿verdad? Pero el falso profeta tiende a ser una persona narcisista. Y eso es algo muy terrible. Este tipo de persona es narcisista. Para las mujeres que han tenido un hombre narcisista, y ahí en los dos bandos, déjeme decirle algo así, como el espíritu de Jezabel también hay para hombres y hay para mujeres. Y no solamente el espíritu de lujuria y lascivia, sino la contradicción del evangelio y la doctrina fundamental y sana de la iglesia. Eso es Jezabel. Pero bueno, son otros temas. Es que aquí nos daría toda la eternidad. Es que todo conlleva, todo está entrelazado. Sí, entonces hay una situación de lascivia, de lujuria y una dominación total por la gente. Yo recuerdo hace muchísimos años en una isla que yo andaba del Caribe, que un hombre vino y le dijo al pastor, pastor, no tengo trabajo, ore por mis zapatos. Ore por mis zapatos, porque yo me los voy a poner y voy a salir a buscar trabajo. Y donde yo pise, ahí va a haber trabajo. Vino el hermano frustrado porque caminó y caminó y caminó. Yo no sé si se le hicieron callos, ampollas, y el ungimiento de los zapatos no está. Mire, hermanos, hay muchas cosas que son totalmente esotéricas, que son brujería, que son hechicería, que es que hay que quemar tal cosa, y hay que aceptar, y escriba sus pecados aquí, y clávelos ahí en una cruz de palo, o tírelos al mar y quémelos. El vaso de agua. La pluma del gallo de San Pedro que están vendiendo aquí en Costa Rica, el jabón del evangelio, mire, todo eso es brujería, suena espiritual, suena bonito. Luis, que yo venga a tu casa y dice, hay que quitar esos cuadros y esto y lo otro, y hay que quemarlos, y de aquí se va Satanás. Es que esa no es la forma. O sea, eso es misticismo, eso es ocultismo dentro de las iglesias. Es que hay que quemar la escoba, queme hasta la escoba, y después no tiene plata para comprar una bendita escoba. O sea, ¿cómo Dios va a permitir que usted queme la escoba? Es que eso no es bíblico. Si usted me dice a mí que en la Biblia dice que hay que quemar la escoba, sí, la quemamos. La quemamos. Yo no tengo ningún problema. Pero si no lo dice la Biblia, no lo puedo aceptar. Yo no me lo puedo tragar. Usted me perdona, hermano querido. Y yo no soy tajante, ni me creo más que nadie. Yo soy un siervo de Dios que simplemente me invitaron a venir hoy aquí. Vea, pastor, lo que usted decía, y esos son mensajes escondidos, subliminales, que van ahí, ¿verdad? Totalmente. Que son tan manipulados, ¿verdad? Por estos hombres y mujeres que se proclaman, como usted lo decía, hacen una introducción cuando llega el hombre. Yo hago una pregunta, pastor, y me contéstemela, a ver. Tal vez algún hermano, tal vez se la haya hecho. Un profeta, un salmista, un pastor puede ser también profeta, tiene los dos llamados, o puede tener, pero es que vean el razonamiento mío, porque dice la palabra de Dios que a unos
no dijo a uno, habló en plural, a unos, a diferentes personas. No dijo solo a Luis constituí profeta, apóstol, maestro, evangelista y apóstol. No, dijo a unos constituí profetas, apóstoles y los 5 ministerios. Yo creo, pastor, puede ser que esté equivocado. Y hazlo buscando en la Biblia esa respuesta, y es que esas personas que se dicen que son profetas y pastores y hasta apóstoles, los tres por uno, varón, de lo que quieren es una anarquía, una autocracia. Totalmente. En la iglesia. Es lo que yo decía aquí, esas personas tienen una autoestima tan baja que la reflejan de una forma diferente. Entonces, esa persona se vuelve dominante. Como decía este muchachito, que Dios lo cuide, que Dios lo bendiga y lo encuentre confesado, como decía mi abuela, porque se atribuyen cosas que no son de ellos. Y una de las cosas es que, y se lo digo yo a muchos pastores, y algunos se enojan a veces conmigo, y es que la iglesia es de Cristo, no es de los pastores. Las ovejas no son de Cristo, no son de los pastores, son de Cristo, perdone ahí el hierro, ¿verdad? Por si me están ahí buscando todas las faltas que tengo. Pero no importa, yo soy más humano que usted, y soy más pecador que todos ustedes, los que están juntos ahí en la radio y en la tele y toda la cosa. Yo no tengo problema con eso, que me corrijan, porque yo aprendí a ser humilde, esa es la diferencia, ¿verdad? Y por eso Dios a uno lo exalta y lo lleva a muchos lugares, y uno dice, qué responsabilidad más tremenda, ¿verdad? Cuando llegue el juicio de uno, que no es un juicio de pecado, que eso es otra cosa. La gente dice que vamos a dar juicio de pecado. No, señor, el juicio de pecado fue en Cristo. Usted ya es libre, usted ya fue redimido por la sangre de Cristo de ayer, hoy y mañana. Ya usted no es un pecador, usted es ahora un redimido. Ahora, le voy a decir categóricamente, si a usted le da la gana pecar, usted peca. Porque nadie lo obliga a usted a ponerse un revólver en la sien y darse un tiro. Nadie. Nadie lo obliga a usted a coger un cigarrillo porque alguien lo influye y fumar. La presión de grupo, a mí no me afecta la presión de grupo. Si yo quiero pecar, yo peco. Y pecar es facilísimo. Pecar es facilísimo. Aquí mismo yo puedo comenzar a chismear y ya estoy pecando. Murmurar y ya pequé, ¿verdad? Entonces, esta situación de la falta de poder que algunos tienen, allá en Tijuana, yo vi un pastor que le decían Aleph Taú, le llamaban Aleph Taú, y ese hombre venía con una regla y le daba a los hermanos en las manos, porque decían que estaban pecando, y la gente ponía las manos, óigame, y decía yo, ¿pero qué es esto? Y nadie la gente le dio un reglazo a él. Un hermano dice, a mí me da y yo le doy. O sea, hay gente que se autoproclama, es que no, yo no entiendo. Hay veces que mi cabeza da vueltas y yo dilucido y mejor no digo nada. Y así queremos y así están diciendo que Cristo ya viene. O sea, no, que no venga. No, Dios guarde. No, que nos libre Dios. No, porque se queda, no las 3/4 partes, se queda todo. Dice, no, es terrible. Ahora, vea qué interesante, en un lenguaje coloquial, ¿verdad? Aquí, humano, alotico, ¿verdad? Es un pseudo profeta o un falso profeta o una persona que se autodescribe como lo que estamos diciendo nosotros, es una persona que necesita poder. Necesita poder, tiene ansias de poder. Y esas ansias de poder lo hacen manipular la escritura. Entonces, bien, en estos tiempos muchas personas, lamentablemente, por no haber tenido una educación financiera, pasan situaciones muy difíciles. Y digo decirle, todos las pasamos. Yo las paso, todo el mundo pasan situaciones difíciles económicamente hablando. Entonces, para mí sería muy lindo que alguien venga y me diga, Dios tiene algo grande y preparado para ti. No se preocupe, porque Dios tiene control. Sí, yo lo sé. Pero es como Dios dice, no como Él dice o como yo creo creer que Él diga. Pastor, yo he oído tantas veces esto que le voy a decir, y se lo estaba diciendo a mi esposa, y lo estábamos ahí hablando y analizando, y le digo yo, mi amor, ¿usted cree como ese montón de personas, de pastores reconocidos que uno conoce, y de muchos hermanos que yo no voy a poner en credulidad lo que ellos dicen, pero yo tengo que analizar lo que me están diciendo. Y me dicen, mi hermano, es que Dios me pagó la deuda del banco. O viene el apóstol y dice, hermanos, hoy el Señor va a pagar las deudas que usted tiene. Y digo yo, pero es tan fácil esto.
yo me embarco, soy un irresponsable financiero y va a venir el señor de alcahueta, como decía mi abuela, en paz descanse. Yo no soy una alcahueta, así me decía mi abuela, no aguantaba nada. Y va a venir a pagarle para que usted siga en lo mismo o peor. O sea, eso es, pastor, es así de tan sencillo. No, no, jamás. Y es que vuelvo y te digo, el desconocimiento que la gente tiene. Ok, ahora bien, te voy a poner a pensar. Tú y yo queremos algo, tenemos un proyecto, hipotéticamente hablando, tenemos un proyecto y queremos abrir una radio televisión, pero con todos los power, con todas las cosas que necesitamos para predicar la gloria de Dios. O sea, es un buen deseo. Un buen deseo. Es un buen deseo, eso es algo bonito, que lo podemos hablar. Y le decimos a Dios, Dios, yo quiero hacer esto y esto y esto. ¿Qué le estoy diciendo a Dios? Lo que yo quiero. Okay. En ningún momento yo pregunté, Señor, fíjate que tengo este pensamiento de poner una radio. Pero no es malo. ¿Qué tal? Pero no es malo, pastor Eduardo. No es malo decirle a Dios lo que yo pienso. Exacto. Porque Él va a decir, me va a responder y me va a decir, no, Luisito, no es mi voluntad. Exacto. Entonces ahí es donde vamos. Esa palabra es poderosísima, voluntad. Si la voluntad de Dios está para mí, se va a dar lo que sea. Lo que sea. Se da lo que sea, pero hoy en día lo que hay es una adivinación, un ocultismo, un esoterismo, una práctica maquiavélica de las prácticas de la palabra. Se ha tergiversado, y vuelvo y te digo por qué se ha tergiversado. Hace muchísimos años estaba muchacho yo y leí en la escritura que un profeta de Dios llamado Eliseo vio que unos hombres estaban al lado de un río sufriendo porque habían perdido la herramienta de su trabajo. Se les había caído un hacha al fondo del río y no podían levantarla. No podían sacarla y la ocupaban para su trabajo. Imagínense en aquellos años, ¿verdad? Claro. Hoy uno vaya a Home Depot, de una ferretería, al vecino le presta ahí un serrucho, qué sé yo. Ahí no había. Y llegó este profeta, invocó a Dios, que era lo que hacía, él vivía en la presencia de Dios, y el hacha flota. Humanamente hablando, eso es magia. Dice que eso es magia. Eso es algo que es imposible. La ley de la física no lo permite. De la gravedad no lo permite. O sea, jamás. O sea, Newton estuviera loco. Pero, entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Copia. Usurpa el poder de Dios y lo tergiversa. Y hay gente que hace cosas. Vaya al cajero automático. Ya quisiera ir yo al cajero y que me aparezcan montón de millones de plata, pero que sean míos, no que se equivocaron. ¿Ya? O sea, en ese sistema estamos. Es que hay que llamar las cosas que no son como si fuera, le dicen a uno, es que eso es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, hay tantas cosas que se han manipulado y tergiversado. Entonces, ese aspecto malicioso que tiene el pseudo profeta es lo que tenemos que cuidarnos. Ahora, vuelvo y digo, hay profetas con una limitación, como decía Luis. Ahora, la última profecía por el canon se describió en Juan el Bautista. Después de ahí, en Apocalipsis 21 se dice que la revelación fue abierta por Cristo en los rollos, en los sellos, ¿verdad? Que era cuando Juan estaba sufriendo y llorando, y ahora qué va a pasar, y él vio el Apocalipsis y todo, y ahora quién va a venir, y aparece el Señor con un cinto de oro. Ay, pero los pentecostales no les gusta el oro, entonces ese Jesús no es el de ellos. Entonces, pero si cantan en esas calles voy a caminar de oro. Y es que el oro lo que representa es que a Jesús le vale el oro. Va uno a caminar en una calle. Mire, para eso se usa, para el asfalto. Para el asfalto, porque ahí no tengo yo que gastar nada, todo lo tengo en Dios, yo soy completo en Dios. Entonces, esa es la parte medular de esto. Hay cosas que se han hecho con un buen afán, con un buen desarrollo humano, pero no tienen asidero bíblico legal. Y vuelvo y digo, si no está en la Biblia, no es de Dios. Es que, ¿cómo es posible que alguien llegue y le diga, mire Dios me muestra un llamado pastoral? Puede ser que Dios te dé una palabra de ciencia, eso no es profecía, te dé un conocimiento de algo, eso es ciencia, eso es otra cosa. Y esa persona pueda que tenga un llamado pastoral, pero no tiene la preparación todavía.
Y entonces vienen otros, ven, yo le dije a usted, aquí el pastor ni sirve. Óigame. Y ya le dividió la iglesia y se fue. A mí me siguen. Ahí hay otros que dicen, a mí me siguen. Si lo va a seguir la misma gente rebelde como usted. Vaya, levante un grupo de rebeldes y póngale Iglesia Perfecta de la Rebeldía, de la Santidad Perpetua del Socorro, como usted le dé la gana. Pero usted es un rebelde. Porque ese tipo de profecía no viene de Dios. Cuando Dios a mí me puso el sentir de las naciones, fue a los 12 años. Sí, claro. Y a los 17 ya yo tenía el pasaporte. Y a los 18 años yo estaba en el avión. Y muchos quieren ir a las naciones. Y no tienen pasaporte. No quieren sacar, está esperando que Dios haga otro milagro para que alguien le llegue y le diga, tome. No, es que hay una parte, mis hermanos y mis hermanas, mis amigos y amigas que nos están sintonizando a esta hora de la noche, al ser las 7:40 hora de Costa Rica, hora de Centroamérica, para usted que nos está viendo en otras latitudes del mundo. Es terrible, mi hermano, que usted le deje todo a Dios. Cuando usted en los secretos se intimida con el Espíritu Santo, mi hermano, ahí está la respuesta. Pero hay algo, lo predicaba yo en una iglesia ahí hablando esta semana, que por la misericordia de Dios me invitaron, ¿verdad? Estaba hablando sobre la santidad y hay una parte que la hace el Espíritu Santo, pero hay un gran porcentaje que nos toca a nosotros. Y en este caso de que estamos desenmascarando a los falsos profetas, mi hermano, usted tiene que pesar absolutamente todo. Lo que nosotros estamos hablando, péselo, vaya a la Biblia. Exacto. No espere que llegue un profeta falso y le diga, no, lo que esos dos estaban hablando es mentiras. ¿Por qué es mentiras? Nosotros le estamos diciendo bíblicamente lo que hay, lo que es. No la interpretación nuestra, mi hermano. Porque hay muchos que interpretan la Biblia y no dan nada. O sea, exacto, no dan nada. Yo he sí. visto pastores predicando que a mí se me para el pelo y digo, ¿y este varón? Yo no estoy hablando de que llegue, que no es que llegue con la Biblia y papel, que ande con una laptop o con una tablet, que eso es pecado. No. Es que son mensajes tan psicológicos para emocionarlo a usted y para moverlo en estos tiempos que estamos viviendo de tanta apostasía, que lo que hacen es echarle más abono a esa apostasía. Pastor. Exacto. Sí, es que es un sincretismo total, ¿verdad? Y eso inició, como te digo, en el Génesis. Ahora, una de las cosas que afectan a la iglesia buena y a los misioneros, por ejemplo, es este asunto de que se hace una situación mercantil. Ya tú escuchas en una iglesia no hablar de santidad, no hablar de arrepentimiento, o vamos a aludir a eso un poquito, pero preséntame a Cristo, háblame de Cristo. Pero si solamente te enfatizas en el aspecto de dinero, yo puedo coger un curso para que me enseñen finanzas y de trading y de otras cosas, entonces yo aprendo a organizar mis finanzas y me hago contador o auxiliar, pero cuando tú vas a una iglesia y te predican eso una hora, uno dice, pero no hablaron de Cristo. Entonces, ¿cómo no va a estar la gente hecha una desgracia? Porque de ahí la gente no la motivan a que lea la Biblia, a que aprenda, a que ore. Yo recuerdo y siempre se lo digo, es una codependencia. Ajá, y vuelvo a decir y lo digo, mire, pastores amados, ministros amados, nosotros no somos dueños de nadie. Somos únicamente portadores de voz y anunciamos las virtudes de Cristo en la iglesia. Enséñele a la gente no a depender de usted, sino a depender de Dios, a orar. Es que a mí la gente me dice, es que ore por mí, si yo puedo orar. Y de hecho tengo una lista específica de oración por personas que yo sé que sí oran. Y si no, pues les estoy enseñando para que oren. Pero yo recuerdo antes eran 300 peticiones que me echaban al día. Yo decía, ¿en qué momento yo voy a darle gracias a Dios por mi vida? ¿En qué momento? Y cuando uno deja todo eso y le enseña a la gente a orar, puse una vez un anuncio en Facebook, a las 3 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, hora de Colombia, hora de tal, hora de España, hora de tal, voy a conectarme y vamos a orar juntos, le voy a enseñar a orar. Duramos un mes,
No, duramos un mes y se conectó gente. ¿Quieres que sí? Bueno, excelente. Y después de ahí ya nunca me pusieron peticiones. No. Es que Sirvió. la gente no persevera en la oración. Y es eso, y No, eso, pero no y hay eso, perseverancia. y eso es culpa, Luis, de los pastores. ¿Por qué? Porque estamos de Esa acuerdo. teología barata Estamos que de están acuerdo. vendiendo. Hay una teología de la prosperidad falsa, pero déjeme decirle otra cosa. Hay una teología de la prosperidad que es correcta. Sí, Que es correcta. Y está en Deuteronomio 28. claro. Que si es, Serás bendito si obedeces. si obedeces, la palabra obedecer es Hay clave para bendición, esto. pero también hay Maldición. Yo Por solo- eso. Esa es la receta mía cuando yo predico de prosperidad. Yo siempre me voy a Deuteronomio y Es le que- digo. es que no hay si otra us- cosa. Es que, o sea, le dicen a uno en las iglesias cuando uno va, es que usted se merece, es que usted por ser hijo de Dios, usted tiene que vivir en abundancia, usted no puede vivir en escasez, usted no puede estar pasando sufrimiento, mi hermana, mi hermano, pastor, o apóstol, profeta, usted está en pecado, usted algo tiene malo. No, mi hermano, Hay brujería. Sí, brujería. Yo en eso no, yo no pierdo el tiempo, varón. Yo gasto mi tiempo y mi energía en Cristo. Y la palabra de Dios lo dice muy claro. En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilízate, porque yo ya vencí todo eso, nos dijo Jesucristo el grande. Ahora, hay algo que me llama la atención en cuanto a esto de la finanza. Una sola iglesia pudo decir lo siguiente: mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Fue la iglesia de Filipo, fue la iglesia que Pablo estableció en Filipo a los filipenses. Y esta era la iglesia que vivía una vida más pobre. Pero esa iglesia, era una vida de desprendimiento, pero porque le creían a Dios. Y entonces Dios comenzó a bendecirlos. Vemos lo contrario, la iglesia de la Odisea, una iglesia rica totalmente, como hay muchas hoy, que están haciendo. Entonces yo pregunto, todas estas iglesias que reciben tanto dinero, ¿qué hacen con ese dinero? Para hacer más templos. Está bien que el hombre tenga un salario bueno y todo eso, pero o sea, yo critico algo. Yo me pregunto, ¿qué hacen con ese dinero? ¿A quién le ayudan? Vea, pastor, y quiero hacerlo. Y no es que no haya gente que ayude, porque sí hay gente buena. Sí hay gente buena. Yo soy uno de esos, yo sí hago. Es que los pastores tienen, por más que tengan, por más que usted tenga, pastor, usted tiene que vivir austeramente. Usted no tiene por qué demostrarle a los hermanos, al concilio, a los presbíteros, a ese montón de nombres que han inventado y de agrupaciones que se hacen, porque usted tiene que llegar en un Mercedes-Benz, en un Ferrari o en helicóptero. Sí, no, mi hermano. Jesucristo, el dueño del oro y la plata, cómo se caminó, hijo del Dios del universo, de toda la creación. Austeramente, pastor, viva austeramente. Usted no se corrompa con los moveres de este mundo y deje de andar buscando cobertura apostólica, mi hermano. Usted la única cobertura que necesita es la de su Padre que está en los cielos. Exactamente. Y por eso es que nosotros andamos el mundo y viajamos el mundo donde nos invitan y donde podemos llevar la palabra del Señor para abrirle los ojos a la gente, y Dios se manifiesta gloriosamente, hay milagros, hay cosas lindas, pero nosotros buscamos la presencia de Dios. Ahora, hace un tiempito vi unas noticias de este famoso Mr. Bestia, ¿verdad? De Estados Unidos, el muchacho millonario, multimillonario, ¿verdad? Que se fue a África y abrió un montón de pozos de agua y hizo escuelas y restauró, y hizo en El Salvador casas y todo. Óigame, qué bueno. Pero qué bofetada para la iglesia. Ahora, ¿y qué bofetada para estos actores de Hollywood, de cine, que son millonarios, y ese hombre se gastó 2,5 millones en todo? ¿Y cuánto se gana esta gente? Bueno. Aquí Mel Gibson vino y regaló $1 millón y yo no sé qué lo hicieron, no sé para qué lo donó. ¿Se lo comieron en confites? Sí, lo compraron en lotería ahí en el Banco Nacional, al frente, ¿verdad? Porque eso es una corrupción terrible, lástima. O sea, esa lacra del narco ha llegado aquí a Costa Rica, el narcoestado. Y ese narco está en las iglesias infiltrado también por el dominio del poder. Dios mamón. O sea, el Dios mamón, el Dios del dinero malo, ¿verdad? Malo. Y ese malicioso, ese ocultismo, eso es algo terrible,
pero que te decía Luis que eso es importante, que el amor de muchos se está enfriando por esto. Y por eso han dejado de ayudar la obra misionera. Y por eso ya hay personas que inclusive se han comprometido con Dios de alguna manera o con los servidores de Dios y no cumplen y entonces se les estanca la finanza, porque eso es otra cosa, eso es un arma de doble filo. O sea, la prosperidad sí existe, Dios sí quiere que uno sea próspero, pero una cosa es que yo sea próspero y otra cosa es que yo le pase con una altivez y una arrogancia y una prepotencia a la gente por el lado. Yo no puedo ser así. Ahora todos, Luis, todos, no me excluyo, todos tenemos algo que Dios nos tiene que quitar todos los días. Tenemos que presentarnos al Señor. ¿Cómo me presentaré? Con manos vacías, pero con mi corazón. O sea, con manos, dice la palabra, el Salmo, con las manos en alto, con un corazón limpio y contrito y humillado, que no desprecia a Dios. Pero entonces, escuché una vez que un hombre dijo, ¿de cuánto es dinero en su ofrenda? De $2. ¿Y cuánto usted cree que Dios le va a hacer por eso? Eso no es nada. Pero la viuda no dio todo lo que tenía. Rompamos, vamos a estar rompiendo al Dios Mamón. Esa maldición, esa maldición noche, de ruina. Y solo ofrendas de $1,000. Ajá. Si usted da menos, Dios no actúa. Así lo dijo una apóstol o profeta falsa. Hay un montón de gente. Ana Méndez, Ana Maldonado. Bueno, hay un montón de gente que dicen cosas totalmente fuera de lo contrario. Otro hombre ahí un día de estos dijo, yo estoy bajo la espada de fulano de tal. Pero la Biblia dice, no es con espada ni con ejércitos, es con el Espíritu Santo, es con la espada de Dios. Entonces, por eso es que suenan cosas muy bonitas. Es que hay una euforia. Exacto, hay una euforia y uno se contagia por eso. Es como la música es pegajosa. ¿A quién no le gustaba o escuchaba cuando cantaban esa canción de La Vida Loca? Era una música pegajosísima. Oiga, pegajosa. Y si usted anda en autobús todo el día, o en Panamá, imagínense que todo el día es música. O en Cuba, que anda, se monta uno en un carrito ahí, y lo que primero que le ponen a uno, yo no sé, vale más el estéreo que el carro. Sí, una cosa tremenda. Y uno dice, wow, la gente está mala. Ahora, Luis, ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volvamos al original. Volvamos al Señor. Como dijo Lamentaciones, Jeremías en Lamentaciones, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renuévanos como al principio. Pero vemos a un Dios que siempre busca al pueblo. Allá en Proverbios 1:23 dice, volveos a mi reprensión. He aquí os haré saber mis palabras. Dice, pero por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, entonces me buscarán de noche y no me hallarán. Y vendrá la calamidad como torbellino. ¡Wow! Entonces quiere decir que si yo me salgo de la cobertura de Dios, no del apóstol, no de fulano de tal, ya estoy frito. ¿Qué Dios más malo? Dirían uno. ¿Qué Dios más malo? Es que Dios me tiene así. Es que Dios me manda sufrimiento. Vuelvo y te digo, no has aprendido el evangelio correcto. El evangelio correcto es un evangelio de felicidad, es un evangelio de gozo, es un evangelio de acción de gracias, es un evangelio donde no le tenemos miedo a nada y esperamos las cosas y afrontamos las cosas como voluntad de Dios. Voluntad de Dios. A mí me dio la vida un giro hace unos 6 meses atrás que jamás me esperaba. Pero bueno, me lo dio y ya ni hablo de eso, no me interesa. Y yo digo, Señor, le echo ganas hacia adelante donde esté. Donde yo estoy, tú me vas a bendecir porque yo te sirvo a ti. Soy tu hijo. Y tu palabra dice, ahora yo sí le digo a Dios, tu palabra dice. Es que sí. Pero yo no puedo venir y decir, es que yo decreto tal cosa y yo hago tal cosa. Y ¿dónde dice la Biblia que usted puede hacer eso? ¿Dónde dice la Biblia que usted puede pactar? Dios es un Dios de pactos, hizo 6 o 7 pactos con su pueblo, pero nosotros no podemos pactar. Votar es diferente. Vea el concepto que yo tengo del pacto. Vea el concepto que yo tengo de pactar. Para hacer un pacto, me corrige, pastor, me corrige, por favor, si estoy equivocado, pero para hacer un pacto se necesitan que las dos partes, porque es entre dos partes, estén en la misma igualdad. Exacto. Y déjenme decirle que esto, así es como yo veo el pacto. Jesucristo reinando encima, este soy yo, este es Jesucristo. Él pacta conmigo, yo no puedo pactar con Jesús.
con Jamás, Dios. jamás. Jamás, porque no estoy a la altura del hombre incorruptible. Exacto. Ese es y entonces, ¿cómo yo voy a pactar solo por... claro, No. mi hermano, pacte con $1,000, pacte con $500, pacte con 5,000, como dijo un pastor ahí, le pidió a la gente que diera $5,000 y llega el hermano y le dice, de pastor, ¿y usted por qué no pacta con 10,000? Claro. Se lo apió. Sí, Así le arranca la cabeza en el púlpito. Bueno, usted nos manda a nosotros a pactar $5,000, $6,000, $7,000 y porque usted no echa aquí $10,000. Sí. Bueno, yo sí hice eso una vez también en una iglesia. $10,000. No, $10,000. No, era una suma ahí, pero yo le dije, bueno, yo la pongo, pero póngala usted también. ¿Sí? No la puso. Ahí usted. No la puso. Estamos en una misma condición, mi hermano. Exacto. Entre hombres. Entre hombres. No entre el rey y ya, mi creador. Ahora, el voto es diferente. Ana hizo voto. Jacob hizo voto. Podemos hacer un voto. Podemos hacer un voto. Hay que cumplirlo. Ojo. Jonás hizo voto. Claro. Y lo cumplió después. Ahora, hay muchas cosas que hoy Dios va a hacer en la iglesia. Y yo me gozo porque a veces la gente dice, yo no sé qué Dios va a hacer. No, yo sí sé qué Dios va a hacer. Sí. No sé cómo lo va a hacer en un sentido, pero yo lo que sé es que Jesucristo compró la iglesia y Él la va a arreglar. ¿Cómo la va a arreglar? Yo no sé. Pero este es el tiempo, y no estoy hablando no le estoy profetizando, pero bíblicamente lo que le puedo decir es que ese es el tiempo en donde la Biblia se está cumpliendo y dice, vendrán muchos engañadores, muchos falsos cristos, etcétera, etcétera, rumores de guerra, todas las cosas, ¿verdad? Gente que dice, yo soñé con el fin del mundo. Ay, pues si usted se pone a ver las películas ahí de Ghost, de Rider y de todas esas cosas y todos estos, ¿verdad? De Hollywood, pues claro, un hermano solo se soñaba con Superman, pero es que se veía la trilogía y cuando habían 3, ahora hay como 7. Pues claro. De lo que usted consume, eso usted va a soñar. El maratón de lo que usted, de Batman. O sea, si usted va y se acuesta a la 1 de la mañana y se come 3 hamburguesas, de esas Double Bill Whopper, pues usted va a soñar con McDonald's y que es el gerente mañana, ¿verdad? Pero si usted está involucrado en la presencia de Dios, usted va a recibir de parte de Dios. Ahora, no hay una sola cosa que Dios no revele a sus profetas, es diferente, ¿verdad? Todo está revelado. Dios va a avisarle a la iglesia de alguna manera y le va a poner un sentir y estamos ahí prestos en este cuerpo corruptible que vamos a ser levantados. Y en ese momento Dios va a traer un cuerpo incorruptible para que nosotros ahora estemos a esa altura para adorarlo. Pero la gente piensa en una temática diferente. Yo voy a reinar con Cristo, o sea, yo voy a dar órdenes allá y órdenes aquí. No. Estamos hablando de otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Pero bueno, de eso hay que hablar, Luis, de lo que es el rapto, bueno, la venida del Señor como segunda y el advenimiento de Cristo antes de que el anticristo venga y se pose sobre Jerusalén. No, vea que aquí frente a los hermanos, mis cámaras y todo que quede grabado, vamos a llevarlo a usted a la radio, vamos a hacer una mesa redonda con nuestro hermano Gilbert también y con otros pastores, vamos a estar hablando sobre la venida de Jesucristo, el rapto y todo eso porque sí son tiempos proféticos. Totalmente son tiempos proféticos. Vea, pastor, somos bienaventurados porque estamos viendo esto, ese anhelo porque venga Jesucristo. Puede ser que no lo veamos. Según la matemática humana, lo vamos a ver. Según la matemática humana, lo vamos a ver, ¿verdad? Pero hay que sentarse a escudriñar lo más esos números, ¿verdad? De matemáticos. Pero si algo tenemos que estar haciendo es la voluntad de Dios, mi hermano. Un saludo a Martín Brenes, Juan Carlos Umaña, Sonia Coto, bendiciones, hermana, y a mi esposa Jackie, vamos a ver quién más, y otros hermanos ahí que se conectaron. Y usted, mi hermano, que va a ver posteriormente esta grabación, le informamos que esta va a estar en mi canal de YouTube, la primera parte o el primer episodio que lo hicimos hoy hace 8 días, ya está en YouTube. Usted puede
verlo. Y mañana ya este video va a estar, pastor, en YouTube también. Y aquí en Facebook usted lo puede ver. Yo voy a poner los dos para que usted lo pueda ver. Y de hoy en 8 vamos a estar haciendo la tercera y última parte de este episodio, de esta serie, desenmascarando a los falsos profetas. Mi hermano, se ha expuesto aquí bíblicamente. Sí, y dejar claro que no estamos en contra. No. Estamos hablando de los falsos, pero sí hay gente que es de verdad. No, hay gente que es de verdad. Y yo conozco muchísimos y les amo muchísimo y los respeto mucho. Quiero saludar a mi hermana aquí desde Texas también, Nora Molina. Y ahí estaba Marta Cortés también. Hay un montón de gente por ahí. Y después yo les comparto también en YouTube y todo. Y Luis, esto es importantísimo. Hay que predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Ahorita veníamos con una gran tormenta que yo pensé que se iban a caer los techos de las casas, porque fue una tormenta tan fuerte. Tremendo. Y bueno, y estamos viendo los últimos tiempos realmente, tiempos donde hay unos caos total y tiempos políticos, tiempos de guerra. Que Dios bendiga a la gente de Estados Unidos y los ponga acuerdos para que tomen una buena decisión en cuanto a esta elección que afecta a todo el mundo. Así es. Entre Trump y Kamala Harris, ¿verdad? Ojalá que verdaderamente pueda ganar un partido conservador que hace mejor las cosas, que está en contra de todo ese montón de adefesios humanos, ¿verdad? Sí. De todo ese montón de corrientes adversas a la palabra del Señor. Y que Dios ilumine los Estados Unidos y todos estos cristianos que pueden votar efectivamente para que llegue a la presidencia una persona que pueda ejercer el mandato que Dios le va a poner. Así es que, pues aquí estamos, Luis, siempre a la orden, ¿verdad? Pastor, vamos. Y qué bueno poder compartir contigo y estamos a la orden. Claro, le agradezco mucho, Pastor Eduardo Mora de Edward Ministry, y a ustedes, mis hermanos, que estuvieron conectados a este tiempo y que posteriormente a este en vivo va a quedar grabado, usted lo va a poder ver. Voy a estar subiendo ahí el primer episodio para que lleven la secuencia. Y recuerde, de hoy en 8 a las 7 de la noche vamos a estar haciendo el cierre. Nos va a acompañar la profeta Virginia Vargas, una sierva de Dios que es una profeta, y vamos a estar hablando sobre este mismo tema, desenmascarando los falsos profetas. Le bendecimos, mi hermano, que tenga una excelente noche y recuerde, mañana es domingo, congréguese, mi hermano, es importante congregarse unidos con los hermanos en la iglesia. Pastor, si nos despide con una oración. Claro que sí. Por favor. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este momento que tú permitiste, que ya tú tenías trazado para nosotros poder llevar esta enseñanza. Te pido, Señor, que tú abones la tierra en cada corazón que ha de escuchar esta palabra, Señor. Y hemos venido aquí, Señor, a hablar lo que tu palabra dice. No hemos venido aquí a tener polémicas, ni pleitos, ni disensiones con las personas, los hermanos, Señor, sino aclara estos puntos a cada uno de los hermanos, de las personas que se conectaron o que se van a conectar, que van a poder ver esto por las redes sociales. Y te pido que tú les bendigas allá en cada país donde ellos están. Te pido que tú bendigas aquí a Luis Prado. Y Señor, gracias por el privilegio de poder llevar tu palabra por este canal de bendición, como lo es Facebook. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, que Dios les cuide. Y que Dios haga prosperar todo lo que sus manos toquen, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Él. Les bendecimos y muy buenas noches. Gracias.